Continuamos aquí en directo a la tarde y ahora le vamos a dar paso a la meditación. Vamos a meditar un poco, ¿vale? Pero vamos a meditar, vamos a aprender un poco este tema de la meditación, a relajarnos, a concentrarnos. Y tenemos bueno, pues a una experta en meditación, a Alicia González, en videollamada. Alicia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alicia? ¿Cómo llevamos este confinamiento? Muy bien, la verdad, no me quejo. Independientemente de que tengamos que estar pues, en estos espacios más reducidos, de alguna forma, creo que la manera también de llevarlo y la actitud ante la situación es importante. Y Meditando bueno, sobre ante ello todo para también que la no se meditación. haga la cosa muy, muy monótona, ¿no? Bueno, yo no me aburro, la verdad, porque esto de estar de alguna forma como al servicio de ayudar a las personas que están con circunstancias emocionales especiales en este momento, pues hacen de que tengamos que estar de alguna manera también entretenidos en este momento los que estamos ahí en ese apoyo, ¿no? Bueno, Alicia, cuéntame un poco sobre la meditación. ¿Qué es la meditación y qué beneficios tiene para nosotros mismos, ¿no? Bueno, la meditación es una técnica milenaria y que todos tenemos la capacidad de hacer. Yo creo que hay un concepto erróneo quizá de la meditación, porque se cree que la meditación es estar sentada, parada y con la mente totalmente en blanco, ¿no? Y ahí es cuando está el error más grande sobre la meditación, porque realmente meditar no es estar con la mente en blanco, sino es estar en el momento presente. Edgar Tolle habla mucho del poder de la hora, ¿no? Pero realmente el poder de la hora o el estar presente aquí y ahora es ser consciente en todo momento de tu respiración, del latido del corazón, de estar en presencia. Es decir, la mente es una herramienta, yo siempre digo mucho, la mente es una herramienta muy poderosa que puede ayudarnos a también aprender a redirigir nuestros pensamientos y también facilitar pues, esa emocionalidad en la que a veces nos podemos ver envueltos, ¿no? Y más en esta situación. Aprender a controlar, a utilizar esa herramienta de una manera que pueda ayudarte para encontrar un estado de calma, de paz, de sosiego, que todos es algo que anhelamos, pues es sumamente beneficioso porque ayuda muchísimo, pues qué deciros, una de las primeras cosas que hace es reducir el cortisol, que es la hormona del estrés y que lógicamente disminuye el sistema inmunológico. Y eso es una de las cosas que ahora con el tema del coronavirus y toda la situación que estamos viviendo en este confinamiento se hace más necesaria, ¿no? Es decir, es necesario tener un sistema inmunológico fuerte ante estas situaciones y es inevitable que genere un estrés por situaciones de cambio como lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es un cambio totalmente de paradigma, un cambio de vida y en una situación que si no tenemos una cierta actitud y un cierto trabajo personal, como digo, de aprender a utilizar la herramienta de la mente de manera que nos facilite en ese estado de calma, pues lógicamente nuestra salud se puede ver también pues afectada por ello, ¿no? La meditación tiene muchísimas propiedades y bueno, independientemente de que además de que relaja el sistema nervioso, también hay un sistema dentro de nuestro cuerpo que es el sistema de alerta, que cuando nosotros estamos en estado meditativo, hace que ese sistema de alerta, digamos, se reduce. El nivel de estrés al que ahora en este confinamiento nos vemos involucrados, pues hace que nuestro sistema de alerta esté constantemente activado por esos miedos, por esa situación de estrés ante una situación que no conocemos cuáles son o cómo va a ir la situación económica, cómo va a ir la educación del niño, o tantas situaciones que, que son reales, están ahí, pero tenemos dos maneras de llevarlo, ¿no? A mi entender, una forma es el poder aprender a llevarlo controlando de alguna manera que el estrés no sobrepase mi bienestar y otra cosa es dejarte arrastrar por los pensamientos, las emociones que puedan dañarte, incluso físicamente, ¿no? La meditación es una técnica que nos ayuda precisamente a ello,
nos ayuda a que estemos en ese estado de calma y ayudarnos a poder aprender a vivir las cosas desde otro lugar, no negando la realidad, sino aprender a vivirla desde un lugar en el que por lo menos podamos transitarlo de un estado de calma y que nos pueda facilitar el proceso, básicamente. Ujú. Bueno, Alicia, a ver, ¿cómo nos preparamos para una clase de meditación? ¿Qué necesitamos para dar una clase de meditación? ¿O cómo nos preparamos psicológicamente, pues, para afrontar este tipo de clases, ¿no? ¿Cómo afrontar, cómo prepararnos para una clase de meditación? Bueno, yo siempre les digo a todos mis alumnos cuando vienen a cualquiera de mis cursos, les digo que se olviden de cualquier técnica de lo que es meditación, porque muchas veces el tratar el esfuerzo que supone de querer estar con la mente en blanco, ¿no? Cuando te pones con los ojos cerrados, estás ahí en silencio, muchas veces entra una lucha interna, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es desapegarse totalmente del resultado, aceptar completamente de que somos seres pensantes, de que nuestra mente genera miles de pensamientos por minutos y que cuando estás empezando, pretender que sientes y ya estés con la mente en blanco genera un nivel de estrés aún mayor de lo que estamos tratando de conseguir. Entonces, lo importante primeramente es esa flexibilidad interna y ese entender que estamos empezando a aprender a reeducar a nuestra mente, a reeducar nuestros pensamientos y desde ahí pues tomar las pautas para poder empezar poco a poco. Yo siempre digo que vivir ya es una meditación siempre que se haga con conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Es cuando tú sabes que estás comiendo y estás consciente de lo que estás haciendo, de los sabores, de las texturas, ahí estás en un estado meditativo. Personas, por ejemplo, cuando cantan o tocan un instrumento, se funden con la experiencia de lo que están viviendo en el momento. Eso es un estado meditativo. Es simplemente estar fundida con aquello que estás haciendo. Y eso es algo que puedes hacer en tu día a día. El problema que tenemos normalmente es que en aquello que estamos haciendo estamos generando miles de pensamientos al mismo tiempo, mismamente. A lo mejor vas a la ducha o a lavarte los dientes, mientras estás lavando los dientes, en vez de estar consciente o disfrutando de esa ducha a la que estás con mil cosas en la cabeza. Pequeñas prácticas o por lo menos toma de conciencia, decir, bueno, voy a hacer con conciencia, darme esta ducha, disfrutar, observar cómo cae el agua, dejarme acariciar por ese agua, de dejar que ese momento, fundirte con él, eso es un estado meditativo. La práctica de meditación mediante el silencio lo que conlleva, lo que intenta es hacer que la persona, ayudarle a que genere un menor número de pensamientos por minuto que genera en su mente, ¿no? Pero como te decía, como somos seres pensantes, es muy fácil estar generando continuamente pensamientos. Entonces, ahí la dinámica, la práctica es hacer como si estuvieras viendo una película. Yo siempre digo, es como si vieras una pantalla, una película, y de repente te viene un pensamiento y observas ese pensamiento, lo identificas, pero en vez de enredarte en ese pensamiento y volver a generar otro pensamiento, y entonces es cuando ya te pierdes, porque si además te genera una emocionalidad ese pensamiento, te pones a pensar en el confinamiento, el gobierno, y vale, cuando estás en meditación, si te viene el pensamiento, si continúas, ahí es cuando te saca de ese estado meditativo. Yo siempre digo, ese espacio entre pensamiento y pensamiento son milisegundos y con la práctica puedes conseguir que sigan a segundos y entonces ese espacio entre pensamiento y pensamiento cada vez se va espaciando más y das un espacio a un vacío y en ese vacío es donde está la experiencia y es donde te encuentras contigo misma, contigo mismo y hace por lo menos que puedas respirar en paz. Esto es fundamental. O sea, Alicia, que el problema fundamental, ¿no?, que existe es que tenemos la cabeza cargada de pensamientos a todas horas y que supongo que el problema que más frecuentemente tiene la gente a la hora de concentrarse para meditar es que está, por ejemplo, como tú bien has dicho, ¿no?, que está en la ducha y no está disfrutando
de la ducha, está pensando en que tiene ahora, por ejemplo, que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, o estoy en la cocina cocinando, estoy pensando que tengo que limpiar esto, que tengo que limpiar lo otro. Exactamente, estamos generando pensamientos en una lucha interna. Entonces, cuando estás cocinando, disfruta de lo que estás cocinando, ¿no? Por ejemplo, cuando estás comiendo, disfruta de lo que estás comiendo y saborea y fúndete con esa experiencia que estás en ese momento. Porque si no, estás en lucha constante. Y en la práctica de la meditación lo que veo mucho es eso. Es que yo lo intento y encima hay mucha gente que se enfada consigo mismo porque es que estoy pensando y me enfado más. Y eso genera una bola de nieve que va ampliando ese nivel de pensamientos. Entonces, bueno, por eso siempre digo, acepta de que eres un ser pensante y que estás aprendiendo y que poco a poco pues irás espaciando. Bueno, ¿y cuál es Dime. una pequeña técnica que tú des o algún consejito para poder hacer ese espacio más amplio entre pensamiento y pensamiento, Alicia? Pues la toma de conciencia diaria. Yo lo que diría primero es empezar con pequeñas metas, ¿no? Es decir, hay gente que dice, ay, es que yo soy incapaz de estar 10 minutos ahí sentada. Bueno, pues empieza con un minuto. Empieza simplemente, pues cuando te laves los dientes diciendo, bueno, pues voy a estar consciente de cómo me lavo los dientes. Ujú, O cuando estás comiendo. Eh, Hacer pequeñas metas para decir, bueno, ahora estoy aquí. Y eso es fundamental, porque sobre todo cuando comemos, una de las cosas que hacemos muchísimo y aquí en España es muy habitual, está comiendo y estar viendo el telediario. No somos conscientes de que esa información que tú estás recibiendo mientras estás comiendo la estás ingiriendo de alguna forma. Entonces te está generando encima un nivel de estrés mayor de lo normal o de lo que o lo deseable, ¿no? ujú. Entonces, yo para mí la recomendación inicial es por lo menos acepta que eres un ser pensante, comienza a practicar en pequeños momentos de conciencia diciendo, ahora estoy en meditación, ahora voy a disfrutar de esto y fúndete con eso. Ojo con esto, porque ver la televisión, te fundes con la televisión, pero estás generando, te estás metiendo en otro pensamiento que es la película que te están metiendo en televisión. Por ejemplo, y dice, no, yo practico eso, me estoy fundiendo con el programa que estoy viendo, maravilloso, como este. Perfecto, ahora fúndete en esto que estás haciendo, pero eso está generando un pensamiento en ti. Entonces, se trata de fundirte con esa experiencia en la que estás, eh, evitando el juicio, evitando la interpretación, evitando que la mente genere eso. Y digo evitando porque al principio la mente es juiciosa y está constantemente cuestionando, juzgando, interpretando, y por eso se trata de intentar. Y poco a poco en ese intento vas consiguiendo esas pequeñas metas y que vas Ujú, alcanzando pues con la práctica, ¿no? claro. Si me pides unas pautas, te diría simplemente eso. Acepta que eres un ser pensante, trata de fundirte con la experiencia de lo que estés haciendo en cada momento. Que estás en una conversación, en vez de estar pensando en lo que le vas a responder, estate presente de lo que te estás diciendo, Ujú, con los matices, con las formas, y cuando tengas que responder, pues igual. Eso claro. nos va a facilitar a que podamos generar una pauta ya de meditación en el día a día. Ujú, Luego, como meditación de práctica diaria, pues como te diría, empieza con unos minutos de silencio, solamente de silencio, en el que, aunque escuches ruidos desde fuera, por lo menos tu estado interior sea de silencio. Yo siempre digo mucho, digo, la verdadera paz no es aquella que se consigue cuando todo a tu alrededor está en paz. La verdadera paz es cuando todo a tu alrededor puede estar en medio de un terremoto o de un tsunami, o como lo que estamos viviendo ahora, ujú. pero dentro de ti alcanzas ese estado de tranquilidad interna. Pues sí. Alicia, Esa es la verdadera meditación. Alicia, una preguntita. Tienes una red online de clases de meditación, ¿no? Cuéntanos Bueno, no es Sí, una red online de clases de meditación, es una comunidad de meditación que sí, hemos creado como fórmula de apoyo al momento de confinamiento. estupendo. ¿Y cómo va Eh, esa? ¿Cómo va? bueno, pues ahora mismo hay más de 800 personas dentro de la comunidad y bueno, aparte que por toda la difusión que tengo llega a miles de personas, incluso hay de otros países, no solamente de aquí de España, ¿no? Ujú, Entonces,
Verás, lo que más me gusta de esto es que cuando una de las cosas que más desea el ser humano es sentir que pertenece a algo más grande que él mismo. Cuando tú te das cuenta de que no estás sola, de que a una hora concreta, cada día, hay cientos de personas que están al mismo tiempo que tú haciendo una meditación, eh, pues hay, y más en estos momentos en que la gente necesita sentirse arropada, ese cariño, dice, ay, le da como un cierto consuelo. El objetivo de esta comunidad se ha gestado pues, para apoyar a este momento y sobre todo para dar un espacio al vacío, porque se están generando miles de pensamientos, miles de cosas constantemente. Hay muchísima información que estamos recibiendo a través de los medios. Y bueno, esto es una cosa ya también científica que se habla y además que lo sabemos. Cuando una persona sonríe, Ujú. contagia esa sonrisa, o cuando ríe, contagia esa risa, ¿no? Pues Igual sí, pues sí. sucede con la meditación. Y todo el mundo lo dice. Ay, es que esta persona cuando estoy con ella parece que, ay, es que me da una calma y me da una tranquilidad, ¿verdad? O estás con otra persona y dices, ay, es que estoy con esta persona me pone muy nerviosa, ¿no? Eso es muy sencillo. Eso es por la vibración que se transmite y eso se percibe, ¿no? Lo que Pues nosotros le imagínate, llamamos la vibra, ¿no? La vibra. claro, lo que decimos, me da mala vibra esto, ¿no? Sin embargo, imagínate, cuando miles de personas se unen en meditación, porque ha habido Ujú, encuentros de meditación en los que hemos estado miles de personas al mismo tiempo. Verás, te voy a contar una anécdota ujú. de la reina de Inglaterra. Ella en la Segunda Guerra Mundial llegó a decir, le temo más a un ejército de meditadores que a un ejército con armas. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial y estaban pues a punto de llegar los aviones nazis alemanes allí a Inglaterra, hubo Ujú. un movimiento masivo de miles de personas que en ese caso lo que estaban haciendo pues, era rezar, ¿no? Básicamente en todas las culturas existe esa filosofía de rezar que al final lo que está buscando es un estado meditativo. Ujú. Pues lo que hicieron, y es por eso se dijo, es que consiguieron de que al final, pues todos esos miles de personas con su energía que de alguna manera se transmite, pues consiguieron que no llegara nunca el ejército alemán a Reino Unido, ¿no? Pues sí, Entonces hay una frase mítica de la reina de Inglaterra que decía eso. El muy bien. poder de la meditación es Pues sí, muy grande. Alicia. Alicia, mira, para terminar la entrevista he Sí, podido ver tu Facebook un poco y hablabas, ¿no? de un curso, conferencia de los registros akáshicos. No sé exactamente, porque me has dejado totalmente con la duda. ¿Puedes explicarlo en muy breve, en un minutito o dos, qué significa esto de los vale. registros Voy a tratar akáshicos? de explicártelo lo más breve posible. Sí, porfa, porque me ha quedado una Verás, duda impresionante. es que tú aquí, fíjate, tengo conferencias de hora y media hablando de esto, pero a ver, resumiendo, hay información, se habla de los registros acásicos y hay menciones a esa información existente a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, en la Biblia le llaman el libro de la vida, los budistas le llaman el alma de la naturaleza, ¿no? Yo como ves tengo una parte que me gusta mucho la física cuántica y lo que es también energía. Y tú sabes que todos tenemos una cierta intuición y hay veces que puede suceder de que puedes intuir lo que la otra persona está pensando y eso es vibración, es energía. Pues digamos que los registros acásicos es un campo energético en el que se puede acceder y recibir una cierta información sobre esa persona también. Esto habría mucho que hablar ahí, pero digamos que ahí existe la posibilidad de poder comprender desde una visión, como digo yo, con amorcito. Por mi nombre, Alicia Amor, pues con amorcito. Entender Estupendo. con amor todo aquello que experimentamos. Es decir, ver el para qué se está viviendo una situación desde un lugar de comprensión en el que no existe el sufrimiento ni el dolor, sino que se vive todo desde un espacio de calma, esa Mm, meditación de la que hablamos. Esto es estupendo. muy resumidito, Me no ha sé si te he quedado, sabido me ha, explicar. me ha quedado claro. Ya te llamaré yo un día, me lo explicas más extensamente o me veo esa conferencia de hora y media perfectamente también, porque la verdad que el tema tiene bastante sustancia y la verdad que es muy interesante. Alicia, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en directo a la tarde y bueno, Un puedes placer. intentar
que la gente medite un poco, que es una manera de evadirse de todos estos problemas que estamos teniendo ahora mismo en este estado de alarma. Sí, De dime, vaciar sobre todo, ¿verdad? De vaciar. Muy bien. Pues muchas gracias, Alicia. Muy buenas tardes. A Gracias ti. de todo corazón, de verdad, de Un haber estado abrazo aquí con inmenso. nosotros. Gracias. Hasta Hasta luego. pronto.